Cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos con la segunda parte de la instrucción de la prueba nacional. En nuestro video anterior estábamos desarrollando los tamaños de muestra para estimar una media. Les estaba recordando o mostrando que los tamaños de muestra que ustedes deben de presentar no deben de ser distintos a los estipulados en la guía del paso 2. El paso 2 es muy importante para todo el curso o las actividades que ustedes desarrollaron colaborativas, pues de este paso se trabajaba o se escogía una sola muestra colaborativa con la cual debían de trabajar de ahí en adelante. En este caso les mencionaba que encontraba trabajos colaborativos con muestras que no existen o que no datan de las que se estipularon o se plantearon en el paso 2. Ustedes están observando al lado derecho los ejercicios para el paso 2 de grupos pares y de grupos impares. En este caso, continúo realizando los de grupos pares, ¿cierto? Que data o se trabajan sobre la base de datos de la ciudad de Bucaramanga, perdón. Entonces ya realizamos en nuestro video anterior todos los ejercicios para la media. Les mostré que los tamaños de muestra son exactos. Si yo tengo, por ejemplo, un nivel de significancia del 3% y un error de 108.000, pues mi n debe ser 190, no debe de aparecer un n con valor de 189, con valor de 196, 197, ¿cierto? Para este ejercicio porque es incorrecto. También les decía que este formato que yo les facilité, ustedes solo debían de reemplazar dos valores. Aún así, muchos estudiantes se ofuscaban presentando quejas o diciendo por qué mi ejercicio fue mal calificado si presenté todo bien elaborado. Pues bien, si ustedes no sustituyen de una manera correcta y no realizaron un análisis o una conclusión, pues no podemos esperar obtener una buena calificación. Es lo mínimo que se está pidiendo, que se requería. Entonces, miremos ahora para los grupos pares los tamaños de proporción que se deben de consignar. Vuelvo y repito, esto es un ejemplo para la base de datos de Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, aquellos que trabajaron con grupos pares, pues verifiquen muy bien sus tamaños. Lo mismo sucede con los grupos impares, verifiquen muy bien sus tamaños. Con el formato que yo les facilité es muy fácil, ¿cierto? Obtener correctamente estos tamaños. Entonces decimos que para estimar el tamaño de muestra, para estimar una proporción, nuestro tamaño de n es 1205. ¿Por qué? Porque nuestra población está compuesta por 1205 elementos, están listados, en este caso serían los discapacitados. Bien, entonces ese es el valor a sustituir. Vamos a realizar, ¿cierto? O a ilustrar el primer ejercicio. Tenemos un nivel de significancia del 4% y, perdón, del 1%, me excuso, del 1% y un error del 3%. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Entonces, vamos a sustituir ese nivel de significancia. El 1% lo escribiríamos como 0,01, ¿cierto? Vamos a expresar o a sustituir la desviación poblacional o a precisión. Yo les comentaba en aquella época que cuando no se conoce P y Q, los valores de P y Q, estos se dividen en dos partes iguales. Resulta que yo podría determinar o citar, ¿cierto?, una desviación haciendo referencia a una de las variables perdón, a una de las categorías de situación laboral, ¿cierto? Entonces, si yo digo para situación laboral, vamos a mirar la variable situación laboral. Para la situación laboral, esta que están visualizando acá, tenemos varias categorías. Esas categorías son desempleado, empleado, empresario o independiente. Resulta que yo podría citar para el valor de P una de esas categorías, ¿cierto? En este caso no lo hicimos de esa manera.
Entonces, de modo general podemos decir que P y Q lo distribuimos en dos partes iguales, 50% y 50%. Pero hago la aclaración, se puede trabajar por categorías la situación laboral, ¿bien? Y también es correcto. El error para este ejercicio sería de que de un 3%. 3% lo escribimos como 0,03 y obtenemos que el valor de n es 729. Bien, esto que estoy haciendo es la verificación de esos tamaños de muestra. Así continuarán realizando, ¿cierto? Para la variable situación laboral, los demás tamaños de muestra. Entonces resulta que de este conjunto de ejercicios que hay 6, cada uno trabajaba uno y el sexto se trabajaba colaborativamente. Ese ejercicio colaborativo ustedes debían de presentarlo o trabajarlo de ahí en adelante. Bien, entonces tenga muy en cuenta que es muy importante corregir esos tamaños de muestra. Para esta prueba nacional, como les mencionaba, entonces lo más importante en este caso, discúlpenme un momento, es que ustedes verifiquen cada una de las partes estadísticas que ustedes realizaron, ¿cierto? Que en ese informe presenten o adjunten todos aquellos elementos que se trabajaron durante el periodo académico, pero que tengan un orden, ¿cierto? Entonces, población, tamaño de muestra, muestra seleccionada, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis ANOVA. Por ejemplo, para el curso de 3 créditos, la instrucción es exactamente la misma, ¿sí? Es la misma porque estamos trabajando los mismos temas, pero adicional, luego de la ANOVA, entonces, ¿qué van a presentar? Van a presentar o van a adjuntar la temática denominada pruebas no paramétricas. Bien, si ustedes notan, en una de las fases, en el paso 4, se les pidió elaborar un ensayo. Pues el ensayo era para contextualizar toda la temática de la NOVA. En el curso de 3 créditos se les pidió elaborar un mapa conceptual, ¿cierto? ¿Para qué se requirieron estos elementos o para qué se requirió esto? Para que ustedes se contextualizaran en la temática como tal, ¿cierto? Pero si ustedes ven en la prueba nacional, no se requiere que ustedes adjunten realmente los ensayos o esos mapas conceptuales. Pero sí requiero, de hecho, en el instructivo, no, si ustedes observan, en los productos académicos ustedes no ven literalmente que me pide o me anuncien unos objetivos, ¿cierto? O que me requieran una introducción o que me requieran unas conclusiones, ¿cierto? Pero se sabe que por normas de presentación lo mínimo que se debe hacer es incluir estos elementos. Lo que sucede es que aquí se está trabajando, se está mencionando netamente lo que ustedes deben de entregar en cuanto a lo que se refiere a la realización de los productos que trabajaron, o sea, los ejercicios como tal, pero se requiere que ustedes hagan previamente a la portada unos objetivos, una introducción, ¿cierto? Que esta introducción haga, como les decía en el primer tutorial, una descripción de lo que fue trabajar con con estas temáticas, ¿cierto? De la unidad 1 y de la unidad 2. Que esa introducción no sea empírica, que sea apoyada en la lectura de la unidad 1 y la unidad 2, que no sea una copia de internet. Cuando observaba los ensayos del paso 4, los mapas mentales, me daba cuenta que citaban artículos o porciones de escritos que ya existían y que no mencionaban ni siquiera las citas o entre comillas para poder citar al autor, nada de eso tenían en cuenta. Entonces uno no puede otorgar un puntaje alto a productos que realmente no tienen nada que ver con el curso. No es posible que en un ensayo eh, aparezcan cosas tales como, por ejemplo, el tratamiento de los alimentos se puede manejar por Dios, estamos trabajando con discapacidad. Entonces creo que hay que contextualizar bien, ¿cierto? La situación. Eso es un trabajo que
es serio, es un trabajo que es importante, ¿cierto? Entonces, ustedes deben de tener en cuenta que hay que cumplir con los requerimientos de la guía de una forma pues responsable e idónea. Entonces espero que este tutorial sea de gran ayuda de ustedes. Vuelvo y les reitero, como producto final ustedes lo que deberán de presentar, ¿cierto? Es un informe estadístico, mire la rúbrica lo dice. ¿Qué se les va a evaluar? Entonces tenemos una rúbrica de evaluación final. Todo estudiante debe hacer su propuesta única, ¿cierto? Y tenemos una valoración de 30 puntos. Que esa propuesta única esté enfocada o apoyada en el campo de formación personal, profesional que se están ustedes formando. Luego deberán de hacer un informe estadístico, ya lo explicamos cómo se hacía. Esto que estoy mencionando es de forma individual. ¿Cómo así que todos hacen informe estadístico? Bueno, sí, ¿por qué? Porque hay unos trabajos o algunos ejercicios o elementos que estuvieron mal, entonces hay que corregirlos. ¿Quién los corrige? Pues los corrigen la persona que lo realizó. Entonces cada uno debe de enfocarse, de realizar, ¿cierto? Consolidar su informe estadístico. Y este informe estadístico tiene un valor de 40 puntos. Luego ustedes van a encontrar que van a tener que presentar o se presenta una propuesta grupal. Esto se evidencia en dónde? En el informe final. Entonces el informe final, ¿qué debe qué debe de evidenciarse en el informe final? Mire, un archivo en Excel, ¿cierto? Adjunto en el foro con todas las estadísticas del curso, entonces todas las temáticas. En ese mismo archivo Excel, todas las propuestas de solución al problema, señalando el nombre del estudiante que sugiere. Por favor, tienen que colocar en el rótulo de la propuesta el nombre de la persona que elaboró esa propuesta. Y luego, también ahí mismo, en ese mismo Excel, en esa misma hoja, van a citar la propuesta única. O sea que serían cuántas propuestas en general, pues serían 6. 5, si participaron los 5 integrantes, pues entonces 5 propuestas y una consolidada por todo el grupo. Entonces no es citar la que le pareció mejor o la de X o Y compañero, no, hay que realizar una propuesta única. ¿Bien? Y luego de tener esto, entonces, les hablaba de la rúbrica, entonces adjuntan las propuestas de todos, adjuntan el informe estadístico con las hojas determinadas, ¿cierto? Adjuntan la propuesta grupal, ¿cierto? Y todo esto se hace en un único archivo. Si usted lo consolida de una forma idónea, va a obtener 20 puntos grupalmente. Entonces acá en esta rúbrica, fíjense que tenemos dos ítems que son individuales, o sea que son independientes. Por ejemplo, consultas tales como ¿por qué mi compañero tuvo todos los puntos y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder esto? Porque hay ítems en la rúbrica que son individuales y si usted no cumple plenamente con esos ítems, pues no puedo esperar que obtenga la misma calificación que el compañero. Muy seguramente o efectivamente sí va a obtener la misma calificación en la rúbrica de evaluación colaborativa, o sea, en el ítem de propuesta grupal y de la consolidación final. Los referentes bibliográficos, quiero hacer hincapié en esto, que en el curso ya por las unidades temáticas se encuentran ustedes los referentes bibliográficos y están bajo las normas APA. Espero que sea de gran utilidad esa explicación que les he dado. Como les digo, es meramente de instrucción lo que acabo de hacer y espero que con esta aclaración puedan culminar exitosamente su prueba nacional. Les deseo un feliz día.